Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. Hay molestias digestivas con las que muchas personas aprendemos a vivir. La acidez después de comer, la sensación de inflamación casi todos los días, el estreñimiento que va y viene, o esas digestiones pesadas que ya parecen parte de nuestra rutina. Y entonces empezamos a decir cosas como, pues yo siempre he sido delicado el estómago, a mí todo me cae mal, o incluso ya a esta edad es normal. Pero muchas veces no es que sea normal, tal vez la realidad es que no tendríamos por qué acostumbrarnos a vivir con muchas de esas molestias. Es posible que la mayoría tenga explicación, diagnóstico y sobre todo formas de manejarse o mejorar. Entender qué está pasando puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. Y para hablar de este tema nos acompaña y me da mucho gusto recibirlo el doctor Oscar Tatsuya Teramoto Matsubara. Espero haberlo pronunciado bien. Muy bien. Especialista en gastroenterología y neurogastroenterología, con más de 15 años de experiencia en práctica clínica y una sólida trayectoria. Es académico numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y miembro de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, el agradecido soy yo y por la oportunidad de poder hablar de estos temas que yo creo que son importantes. La realidad es que nadie debe estar sufriendo, ¿no? Bueno, Cualquier síntoma, cualquiera debería decir, ay, esta es la explicación de por qué me siento así y qué tengo que hacer para no sentirlo. Y como bien decías, la realidad es de que mucha gente como que se acostumbra, como que sentir algo los hace ser vivos o pues, al final de cuentas normalizar sí, esa parte de algo que está normal o puede estar anormal y vivo todos los días así y sí. no es normal, no es Nos normal. resignamos, como que pues ya, así nos tocó. Pero doctor, y justo por ahí viene la primera pregunta. En general yo pienso que esto pasa en casi cualquier momento de la vida, pero especialmente en la madurez, muchas personas piensan que los problemas digestivos son parte ineludible de envejecer. ¿Esto es cierto? La realidad es de que no, o sea, sí es cierto que hay cambios con la edad, ¿no? Y la edad podemos hablar de muchas cosas, pero el yo sentir molestias no debe ser normal. Digo, podemos ir viendo que a lo largo de la historia del ser humano, pues hace, no sé, hace muchos siglos, la expectativa de vida eran 20 años. Tan solo el siglo pasado, la expectativa de vida eran 50 años, 40, Cuando 50, mucho. cuando mucho. Y hoy, de repente, esto se multiplicó exponencialmente y la expectativa de vida está entre 78 y 82 años. Es decir, nosotros podemos vivir más y tenemos que vivir esa vida con calidad, ¿no? Es lo que dicen todos los libros y lo que vemos día a día. Y calidad es justamente, calidad no es vivir con dolor, ¿no? Y además estamos hablando de números que son promedio, o sea, esos 75, 82, pues son promedios. Hay gente que está viviendo ya la tercera edad, es casi la mitad de la vida y ahora hay una cuarta edad, etcétera, etcétera. Entonces es cierto, pero es como que, y es cierto también que el equipo con el que estamos aquí, es el mismo y pues sí se gasta con el tiempo. Entonces, probablemente signifique que necesite otras atenciones, pero no quiere decir que no tenga que funcionar, ¿correcto? Correctamente, digo, tú lo has dicho. Esto me recuerda.
no sé si te acuerdas de una película que se llama Karate Kid. Ujú, El famoso sensei, ujú. en esa película, tú lo ves y dices, pues es un viejito. Y en ese entonces tenía 57, 58 años. Hoy ves personas, digo, este, que tienen 80 y se ven como si fueran jóvenes de 40, 50. Entonces, con la misma actividad. De hecho, pues, que hablando de cine, pues ahora Schwarzenegger tiene 80 o Mick Jagger anda en los escenarios con 80, brinque y brinque. Entonces, es posible, han cambiado muchos paradigmas. Pero sigue siendo, ¿qué tan común? Sí es común que nosotros, pues, en su clínica, le pasa que normalizamos molestias digestivas, luego ya ni vamos al doctor, decimos, pues no, esto es normal. Ya, sí, sí pasa? No, sí pasa, tan pasa es de que cuando llegan ya al consultorio es porque ya llevan una historia de varios años con las molestias y de repente llegan y dicen, oye doctor, ahora sí me preocupó porque mi vecino o mi familiar se acaba de morir y tuvo cáncer. Y uno dice, ajá, y antes, ¿por qué no? O sea, esa persona que acaba de morir y que tuvo esta situación, pues tenía otra circunstancia diferente, otros síntomas, pero uno lo hace propio. Mm, Y es cuando uno dice, hay personas que presentan molestias y que las normalizan porque así lo han tenido varios años, porque a lo mejor en alguna otra visita médica le dijeron, ay, pues eso es mm, crónico, ¿no? Hoy día tenemos a muchos pacientes que de repente llegan con el médico, personas jóvenes, mujeres, hombres, que de repente presentan ardor en el estómago. A lo mejor le han hecho una endoscopía y le dicen, no tienes nada. Y esa palabra es bastante mala, ¿no? Porque no te explica por qué tienes el síntoma y entonces le empiezas a decir, ay, lo estoy sintiendo y estoy mal de la cabeza o soy muy sensible y faltó la explicación, ¿no? O sea, a lo mejor no encontramos un daño grave, pero tienes físico. físico, pero sí tienes algo que explique estos síntomas. O hay ocasiones en donde tenemos manifestaciones de enfermedades como el síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional, en donde hay algo que funciona mal, que hoy día, cada vez que lo estudiamos, nos damos cuenta que existe una explicación de las molestias, pero que en ese entonces, pues digo, la definición dice, hay síntomas sin una causa orgánica o física, o sea, no encontramos una úlcera, no encontramos un tumor, no encontramos algo que yo pueda operar o que yo pueda hacer algo y explicar y decirle al paciente que está enfrente, tienes esto. Entonces le decimos, no encontramos nada, no te vas a morir por esto, pero no le decimos qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hoy tenemos de repente dietas o ejercicios o alternativas y tenemos que explicarles que en ocasiones estas molestias pueden ser intermitentes. De repente dicen, bueno, es que voy a vivir así. No, encontrar por qué el estrés o algunos cambios en la alimentación pueden empezar a causarnos molestias. Y eso a Incluso veces, otras cosas no relacionadas directamente en el cuerpo, pero que generen algunos problemas. En su consulta, ¿cuáles son los síntomas digestivos más frecuentes que las personas suelen minimizar o ignorar? Que casi van por otra cosa y dicen, ah, sí, eso lo tengo, pero eso lo tengo hace mucho. bueno, de esa tenemos un montón de síntomas, ¿no? Desde el ardor en el estómago, desde el sentir ardor en la parte aquí del tórax que llamamos esternón, donde está este hueso, y que muchas veces llamamos agruras o sentir que pues, eructamos mucho, o tenemos muchos gases, o de repente tenemos estreñimiento, de repente tenemos diarreas no explicables, ¿no? No hemos ido al restaurante, comemos siempre en la casa y de repente tenemos, o lo que llamamos distensión abdominal, que muchas personas dicen, me inflamo.
¿no? E inflamar, cuando les preguntamos cuál es la imagen, es como tener un globo adentro, ¿no? Mm, Entonces, sí hay muchos síntomas, desde dolor, molestias, agruras, el ardor, muchos de estos, y los minimizan. Es más, de repente tenemos pacientes que tienen que tomar otras medicinas y empiezan a tener molestias de mm, ardor, ¿no? Por ejemplo, el paciente diabético le dan medicina y empieza a tener pues molestias de ardor en el estómago y de repente hasta estreñimiento. Y sin embargo, el que ve al paciente con diabetes de repente minimiza eso, ¿no? O sea, el objetivo principal es controlar el azúcar en sangre, ¿no? Entonces, te doy medicina para controlar el azúcar. Y hoy día hay muchos, ¿no? Si tienes sobrepeso, también te damos medicinas para que bajes y controles el azúcar y controles el sobrepeso sin que yo le explique al paciente que en ocasiones esas medicinas pueden causarme ardor en el estómago, estreñimiento o diarrea, náusea, ¿no? náusea. Si esto lo vamos extrapolando con la edad, cuando hacemos estudios de qué cambia en cuanto a la función y en cuanto a toda esta manera de cómo debe funcionar el estómago, vemos que el esófago con la edad va a presentar problemas en ocasiones en donde el tránsito del alimento en el esófago puede ser un poquito más tardado. En lugar de el promedio de 6 segundos, a veces tarda hasta 9. Pero en el 90% de los casos no da síntomas. El estómago, en muchas de estas situaciones, puede causar también un retraso en el vaciamiento, o sea, se hace más lento el poder vaciar el estómago. Pero sorprendentemente, la capacidad de moler el alimento en el estómago persiste en muchas ocasiones. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. La persona que tiene mayor edad tiene dos situaciones. En ocasiones se mueve menos. Mm, Dos, come menos. Tres, puede ser que tenga otras cuestiones locales como problemas en la dentadura. mm, Y entonces, pues el masticar menos hace que el bolo alimenticio que debe de estar molido por los dientes llega medio molido al estómago y el estómago tiene que trabajar empezar más. a hacer la compensación de lo que no hizo los dientes. Y eso puede explicar por qué el retraso en el vaciamiento. Luego, en el intestino delgado, de repente dicen, es que tardas más tiempo en el tránsito intestinal. Sin embargo, en las personas que son activas, el tránsito intestinal sigue siendo igual de eficiente. La capacidad de procesar los nutrientes, de producir enzimas digestivas, es normal. Y entonces la capacidad de nutrirme es adecuada. Pero ¿qué pasa en el paciente que no se mueve? Y estamos hablando de otras condiciones Ujú, en donde, pues sí, hay pacientes que por cuestiones ortopédicas no se mueven, por cuestiones, pues, obviamente de aislamiento. En ocasiones, cuando tenemos más de edad, pues perdemos a nuestros amigos, pues nuestra familia no nos visita y nos movemos en un círculo más pequeño. No nos movemos, ¿no? Estamos viendo tele. Necesitamos más calorías y más nutrientes y a veces, pues, como dice el dicho, lo que no se usa se pierde. ok. Y por último, hay un problema en donde sí es cierto que cuando buscamos pacientes que son estreñidos, el paciente con más edad tiende a ser más estreñido.
Y podemos hablar de muchas definiciones, pero bueno, en general hay más estreñidos con más edad. Y al buscar las cuestiones de por qué una persona de más edad puede ser estreñido, empezamos a ver lo mismo, o sea, se mueve igual, mastica igual, tiene que comer las mismas raciones de calorías y de cantidad, y a veces es menos. Y eso hace que, bueno, pues también no tengamos que hacerlo. Y en la definición real de estreñimiento que hoy manejamos es aquella persona que va en cuanto a frecuencia, o sea, cuántas veces voy al baño, menos de 3 veces a la semana. Eso es lo Wow. que manejamos. Y uno piensa, si no voy diario, ya estoy estreñido, ¿no? Entonces, sí tenemos ese problema. Dos, sí es cierto que pujar más, pues, obviamente no me ayuda, pero para yo poder pujar bien, necesito también, hay algo que se llama, que usan mucho los pasteleros, que es la puya o algo así. La tuya. Entonces, para que yo pueda expulsar todo, necesito una puya, o sea, necesito tener una fuerza motora que viene, sí, del colon, pero también del abdomen. Si mi abdomen es más débil, pues mi puya no va a poder empujarlo, ¿no? Aunque haya otros mecanismos fisiológicos que también se mezclan en todo esto. Y entonces sí, tenemos ese problema. El paciente diabético, la primera manifestación gastrointestinal que vemos nosotros en general en medicina y que se quejan los pacientes es estreñimiento. Y a veces ni siquiera lo preguntamos. Y cuando el paciente dice, estoy estreñido, doctor, ay, pues, a lo mejor no tomas suficiente agua, o es porque no controlas bien el azúcar, y hay muchas cosas. Entonces, el paciente de más edad, pues lo que tenemos que buscar es que tenga una fisiología normal en general, Y ¿no? entender su estilo de vida para ver cómo puede estar también influyendo, ¿no? Cómo puede estar afectando. Ah, supongo, y si estoy equivocada, corríjame por favor, pero que sí hay cosas que son situacionales. Pues comí algo que no suelo comer, muy irritante, etcétera, etcétera, y puede haber una reacción y ya, y pasará la reacción después de un tiempo y así como algo que no estaba en buen estado, pues habrá una reacción del cuerpo y así sucesivamente. Hay algunas cosas, pero ¿cuándo deja de ser algo ocasional? Por ejemplo, el reflujo, la acidez, este tipo de cosas. O, ¿cuándo puede considerarse que deja de ser algo ocasional y, y debe, por tanto, no ignorarse? En general decimos, si el paciente tiene su síntoma una vez por semana o 2 veces por semana, pues no es normal. O Ya, sea, si es recurrente. es recurrente. Dos, hay otros síntomas o signos que llamamos de alarma. Alarma quiere decir, tenemos que ver qué es lo que lo está causando en este momento porque ya llama más la atención. Es decir, si yo vomité sangre o estoy vomitando o si estoy perdiendo peso, ya llama la atención. Si el paciente tiene náusea y fue de la nada y dejo de comer y eso hace que me sienta más cansado y todo, es un signo de alarma. Si evacuó sangre, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, esos son signos de alarma. Y entonces, habitualmente el paciente en esas circunstancias busca la ayuda del médico. De eso es casi una regla, ¿no? O sea, pero, pero, aquellos pacientes que puede ser que tengan en forma recurrente ardor en el estómago y que puede ser 1, 2 o 3 veces a la semana, o que en las noches se despierten con esa sensación de dolor en el abdomen, con agruras, y dicen, ay, pues es que me pasa, y me tomo un antiácido, me tomo alguna medicina, pues no es normal, o sea, sí debe buscar una ayuda, pero dicen, ay, seguramente es por la medicina que tomo, o es porque soy diabético, porque tengo hipertensión arterial, o por mil razones. O sea, uno mismo también se pone
pues algún pretexto para decir es normal. Sí, fíjese que me está haciendo pensar, estuve hace un par de días en una comida muy abundante, muy especial, no sé qué, con varias personas. Pero yo creo que una de las personas más jóvenes en la mesa, muchos éramos adultos mayores, pero una de las personas más jóvenes en la mesa dijo, no, yo estoy bien ya, yo vine preparada, traje mi riopan y ya me lo tomé y no sé qué. Y voltearon a verle como, si ustedes son los jóvenes, ¿qué pasa aquí? No, no hicimos nada. Pero lo que me llama la atención, porque yo lo he hecho también, y yo creo que muchos lo hemos hecho, que dices, no, yo vengo preparado, porque ya sé, en vez de decir, bueno, sí, está bien que vengas preparado, pero ¿por qué no checas a ver si no hay algo más atrás y si no puedes, no puede haber una, eh, pues, no sé, una forma de abordarlo diferente, tal vez una solución, pues más de más largo plazo que calmar la molestia del momento, que es diferente a atender el problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, la cuestión es, ¿cada cuándo tienes este tipo de comidas, ¿no? O sea, abundantes y que dices, me tengo que preparar, ¿no? Y a veces no es la abundancia. Y a veces es que cada vez que como, pues me tomo esto y ya no tengo molestias. Y entonces yo la controlo. Si tú vas a una comida todos los días así abundante y tienes que tomarte esto, pues algo está mal, o sea, o la persona no sabe cuánto debe comer, o la persona a pesar de esto, y si ves al resto de los comensales o de tus amigos que comen normal, y eso es normal, pues sí, tú tienes un problema. Que era bastante sana la comida, por cierto, debo decir, porque era casi productos del mar nada más. Pero, y esto me lleva a otra pregunta, el impacto del alcohol, porque también tiene un efecto, ¿no? O sea, nunca, yo nunca hasta ahorita pensé que tal vez podía tener una relación, que puede Híjole, afectar nuestro sistema digestivo, ¿puede afectarlo? Híjole, mira, si yo fuera hepatólogo puro, te diría, hasta la primera gota es mala, Mm. porque te va a afectar el hígado. Sin embargo, cuando ves tú esto de usos y costumbres, y aparte, pues beneficios pues los daños que puede causar el alcohol, pues bueno, es parte de nuestra sociedad. Es parte de lo que en ocasiones hay estudios que te dicen cierta cantidad de alcohol y cierto tipo de alcohol puede tener algún efecto benéfico. Y entonces te dicen, bueno, una copa de vino puede ser que tenga un efecto benéfico a nivel de corazón. Entonces ya no es tan malo. Eh, y es igual que la dieta, o sea, si tú te acuerdas, a lo largo de estos años ha habido un cambio en cuál es la dieta normal o cuál es la dieta más saludable, ¿no? Primero teníamos una dieta como un triángulo en donde decían carnes y cosas de estas, no las puedes comer. Y luego te hicieron un triángulo invertido, en donde decían, esto es lo que más tienes que comer y esto es lo que menos tienes que comer. Y hoy, este año, a finales del año pasado, salió otra dieta totalmente diferente de la Asociación Americana, en donde ya hasta te recomiendan comer carne. La realidad es de que pues, tiene que ser una dieta balanceada, eso sin lugar a dudas. Y dos, las porciones que toma cada persona es diferente. Hay sociedades en donde desayunan y pueden desayunar poco, pueden desayunar bien, ¿Almuerzan? almuerzan, ¿Comen? comen y cenan ligero. Mis abuelos eran así, aquí en México, ¿eh? Era desayuno súper temprano, pero trabajaban en el campo, súper, súper temprano, 5 o 6 de la mañana, pero era un café, un pan, algo muy, muy ligero. A las 9 de la mañana, que ya empezaba a subir el sol, porque además era un lugar de mucho calor, un almuerzo, ya más fuerte, luego la comida, luego la cena y la merienda, que volvía a ser algo muy ligerito. Exacto. 5. Cinco.
Y hay lugares en donde desayunan bien, a mediodía lonchean y como a las 4 o 5 de la tarde comen fuerte. Fuerte. Y pueden tener, pues, algo más ligero como a las 9 10 de la noche. Pero depende de cada persona, depende de cada costumbre. Pero hoy día hemos cambiado parte de eso porque la comida es parte de nuestra vida social. Y al hacer esto, nosotros vemos que trabajamos todo el día y la parte social la dejamos después Mm, del trabajo, que es 4 o 5 de la tarde. Nos juntamos a las 8 y nos alargamos. Y esto lleva a dos cosas. Uno, cenar fuerte y dormir menos. mm, Y estas dos cosas conllevan a problemas gastrointestinales en muchas personas. mm, Y uno de los primeros no relacionados con gastroenterología es pues el sobrepeso, ¿no? Dos, cenas mucho y te vas y te duermes, es reflujo. Entonces sí tenemos muchas cosas que de repente normalizamos y decimos, ay, tengo un sobrepeso, pero pues es normal. Y no es sí, ya. normal. La verdad es de que no es normal. O sea, yo puedo sociabilizar y tratar de medir lo que yo estoy comiendo, pero a veces es difícil. Esa parte es difícil. Otro problema muy común de que o sea, la gente con frecuencia expresa es la inflamación abdominal que ya mencionaba. Esa sensación constante de distensión, ese globo que describía a usted. ¿Qué puede haber detrás de este síntoma? Híjole, ¿tenemos tiempo? Podemos hablar de otras cosas. A ver, hay pacientes que de repente comen y se llenan rápido, o que comen y se sienten llenos durante muchas horas. Y aunado esto a ardor en el estómago, a esto se le denomina dispepsia, o sea, como gastritis. Y hay muchas causas de por qué pueden suceder estas cuestiones, y mucho es dieta, y en ocasiones necesitamos tomar algunas medicinas. Dos, de repente comemos y pasa una hora y empezamos a sentir una inflamación, con flatulencia, con ruido intestinal, y a veces se puede acompañar con estos cambios en cómo voy al baño, o voy más, o voy menos, y a esto le llamamos nosotros, digo, pues, síntomas intestinales. Y tiene que ver mucho con la digestión, con el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Cómo fermenta mi intestino? Y a veces decimos, estos son cambios porque nuestra flora intestinal, que hoy día llamamos microbiota, está desequilibrada. Mm. Y hablamos de cambios en qué comiste y qué no debes de comer, ¿no? O sea, y cómo debemos recuperar esa famosa microbiota. Entonces depende mucho de esa inflamación o esa sensación de inflamación, en qué momento se da, cómo se da, en qué parte se da, para ir dando un diagnóstico, O ¿no? sea, no son igual, puede haber tipos de inflamación, porque yo me preguntaba, ¿qué se inflama? ¿Se inflama el intestino? ¿Se inflama el estómago? ¿Se inflama, me imagino, en mi ignorancia absoluta, por supuesto, me disculpo, pero todo alrededor de estos órganos, estos espacios se llenan de aire o gas y se inflan? ¿Qué se infla? ¿Por qué aumenta el volumen de esa manera? Cuando nosotros hablamos de aumento, de repente enseñamos unas gráficas en donde le decimos, ¿cómo te sientes? ¿Sientes una bola aquí, arriba, en medio, abajo? ¿Te tienes que desabrochar el pantalón o tienes que usar ropa más holgada? Y eso nos lleva a varias cosas. Uno es, hay muchas personas que sienten como que se inflan, pero no tienen que cambiar su ropa. Entonces les llamamos a esto una
distensión subjetiva, o sea, sí lo siento, sí es para mí objetivo, Mm, pero no es mm. algo que se esté Visible, manifestando notable. visible o notable. Y hay otros pacientes que sí te dicen, y sí me tengo que aflojar el pantalón y tengo que usar ropa más holgada y ya no puedo usar la ropa de antes, ahora uso pants que son elásticos y cosas por el estilo. Y entonces sí me veo y sí siento que estoy como una persona, pues como si estuviera embarazado, ¿no? O sea, sí es objetivo. Hay muchos tipos de distensión. Y hay muchos en donde sí hay más gas que se forma y eso es parte de, puede ser por fermentación. Dos, puede ser porque el estómago no vacía bien, ¿no? Entonces se queda más tiempo el estómago lleno, se forma más gas, pero esa distensión es aquí arriba, cerca de donde nosotros decimos está la boca del estómago. Entonces depende de muchas cuestiones de dónde se encuentra, cómo lo describe cada persona porque el mecanismo es diferente. Ok, La dieta también tiene mucho que ver. De repente, como habíamos hablado, hay personas que su dieta es mucho de carbohidratos. Y esos carbohidratos, aunque pensemos que no causan mayor problema, sabemos que de repente fermentan porque nuestro intestino es capaz de digerir a través de unas enzimas ciertos azúcares. Seguramente hemos escuchado mucho sobre los fructanos, sobre la fructosa. mm, Hay muchos refrescos que hoy día ya no se endulzan con azúcar, se endulzan con fructosa. La fructosa es un azúcar que debe convertirse en azúcar de caña, que es glucosa, para poderse absorber. Cuando no se logra esto se fermenta mm, y produce más gas. Hay otros azúcares como el sorbitol que de repente se encuentran en galletas o en dulces, ujú. que tienen el mismo camino. Para poderse absorber, para poderse metabolizar, necesitamos unas enzimas. Pero esas enzimas no se producen a granel. Tenemos una limitante siempre. Si comemos de más, esto pasa. Igual pasa, por ejemplo, con la leche de vaca. La Ok, leche de vaca tiene un azúcar que se llama lactosa. Por eso hoy día puedes ir al súper y encontrar que hay leches para mayores de 40, mayores de 50, y te dicen que es deslactosada, ¿no? Porque con la edad hay personas que pierden la capacidad de producir, haz de cuenta, si tú producías 100 lactosas o 100 lactasas, que así se llama la enzima, pues con la edad ya nada más produces 50. Entonces, sí puedes tomar cierta cantidad de lactosa, pero no la lactosa que tomabas cuando eras bebé, por ejemplo. niño. Ujú. Eso Entonces, es lo que ahora conocemos muy común como intolerancia a la lactosa. exacto, entonces nos Que luego, volvemos luego hay gente que tolerantes. reacciona de inmediato cuando toma algo, un lácteo, y que así es como cruz cruz con Pues, con cualquier lácteo, ¿no? sí, y entonces hoy día hay dietas en donde dicen, vamos a quitar todo lo fermentable. En nuestro medio le decimos una dieta FODMAP, porque quitamos fructanos, oligosacáridos, bueno, quitamos todo ese tipo de azúcares, quitamos la lactosa, quitamos gluten y quitamos otros alimentos, que obviamente es muy restrictiva, pero Mm, ya no produces gas. Es muy difícil de seguir, pero bueno, ahí sí necesitamos una ayuda de un nutriólogo, porque ver mm. para creer, hay personas que sí les funciona y lo continúan, pero estas dietas tan restrictivas también te causan deficiencia de otros nutrientes. Claro. Entonces, sí hay que tener cierta vigilancia con estas dietas. Este, la idea de dar esta dieta es ver qué alimentos y qué cantidades yo puedo comer para no inflarme. ¿Cuál es mi nivel de tolerancia? Y eso Exacto. es
probando, o sea, si hoy me sentí mal, puedo probar en un par de días con menos cantidad y resulta que eso sí lo recibí bien o no. Y ya platicar con mi doctor qué puede hacer. Aparte de la lactosa, ¿es posible desarrollar intolerancias a otros alimentos que antes tolerábamos bien con los años? La respuesta es sí, como veíamos, ¿no? O sea, esto de los fructanos pues, viene muy, o sea, es el Eso azúcar, sí, en una época podíamos tolerarlos y se modifica esa tolerancia. pero a veces pensamos nosotros que no debería modificarse. Mm. Es decir, fructosa es el azúcar de todas las frutas, ¿no? Y si tú te acuerdas, yo me acuerdo, pues había un cuento en donde decían comer una manzana al día es bueno. Ujú. Y sabemos que la manzana y las peras tienen mucha fructosa. Entonces, hay Mm. personas que pueden estar muy sanas y tener mucho gas a consecuencia de ciertas frutas. Y Ya. no pensamos nosotros que somos intolerantes a eso, o que no somos tolerantes a ciertas capacidades, ¿no? O sea, de repente comemos una manzana o una pera y así, cuando nada más podemos comer una manzana al día. Y Ya. eso sí podemos comerlo, eso sí somos tolerantes, o sea, tolerantes quiere decir, tengo la enzima suficiente para poder digerirlo. Si ya me como más, pues obviamente voy a ser intolerante. Y digo, México, en México tenemos todas las frutas del mundo y además Sí. es el paraíso. Entonces, cuando empezamos a comer, de repente no tomamos en cuenta, ay, hoy comí una manzana, una pera, sandía y todo esto que tiene fructosa y la Recargamos, fruta, pues no me hace bien, ¿no? claro. El Entonces, alimento es bueno, la fruta es buena, o sea, todo decimos, cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, o sea, tiene que ser exactamente, él. la cantidad es la que uno debe saber Hablaba, tener. hablaba hace un momento de la microbiota intestinal. ¿Nos puede Sí, abundar un poquito más en esto? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué estamos hablando? a ver, la teoría nos dice que cuando yo estoy formándome en el seno de mi mamá, el medio es estéril y no tenemos contacto con bacterias, ni virus, ni hongos, ni parásitos, ni nada. Al momento de nacer, tenemos contacto con el medio ambiente y ese contacto hace que yo vaya a tener bacterias dentro de mí, o sea, en el tubo digestivo, en las vías urinarias, contacto en la piel, en los ojos. Y ese contacto hace que yo tenga que empezar a tener una relación con todos estos microbios que van desde bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Y van a crecer y vamos a hacer una relación muy estrecha. Esta parte inicial de que nazco y en los primeros 3 meses, pues hay una tolerancia. Tolerancia es voy a ver cuáles son buenas y voy a tenerlas dentro de mí o en la Sí, van piel. a ser parte de mi organismo. Van a ser parte de mi organismo. Esto forma lo que llamamos una comunidad o un ecosistema muy complejo, en donde tú me das y yo te doy. Tú me das algunos nutrientes que en mi sistema digestivo yo no puedo digerir o producir. Y yo te doy el sustrato a través de lo que yo comí para que entonces tú los agarres y puedas crear esos nutrientes que a mí me faltan. Y Mm. los nutrientes van desde vitaminas. Sabemos que desde hace mucho la microbiota va a producir vitamina K que yo voy a usar. Pero así como esto, hay muchos otros nutrientes como ácidos grasos de cadena corta que mi organismo lo va a utilizar. Eh, Hoy sabemos que, por ejemplo, ácidos grasos cortos como butirato
son producidos por algunas bacterias que nosotros tenemos y que lo toman de los alimentos y lo producen ellos como desecho. Y yo lo tomo, bueno, mis células lo van a tomar y eso me va a dar energía. Los ácidos grasos de cadena corta son digamos, el combustible de las células del colon, por ejemplo, Wow. o de las células epiteliales del intestino grueso y del intestino delgado, para que funcionen bien. Y eso me ayuda a producir proteínas, que al final de cuentas, y todo este rollo es para decir uniones estrechas. Cuando esas uniones estrechas se pierde, nosotros conocemos eso como permeabilidad de la mucosa, Ok, ok, ok. el famoso leaky gut, ¿no? Entonces, nos ayudan las defensas, igual para esto. O sea, Eh, son bichos que ya son parte de nuestro organismo, yo digo bichos de genérico, que son Sí, parte de nuestro organismo y que nos ayudan, y me imagino que también cuando pasan algunas cosas entran bichos malos y, en fin, hay que tener un equilibrio de los bichos dentro de nuestro organismo. ¿Estoy entendiendo bien? estamos entendiéndonos bien porque, Ok. o sea, al final de cuentas, nosotros no esterilizamos la comida. O sea, No. la comida como tal entra con ciertos microbios, que pueden ser buenos o pueden ser malos, dependiendo de la cantidad y dependiendo de la especie. Si son pocas, nuestra mismo microbiota va a luchar con ellos para que no lleguen y vayan a dañar, pues, a la parte que también me da mi sustrato. Pero esto, este universo bichístico, ¿es diferente en cada persona o es parecido? Híjole, esa es una pregunta excelente, Complicadísimo. porque cuando hacemos esos estudios, el gran enigma primario es, ¿conocemos nosotros a todos los bichos que puedan existir Híjole, La respuesta es no. no, pues debe ser dificilísimo. O Pero sea, estoy pensando porque me estoy saltando a lo mejor, lo estoy pensando porque estoy pensando en los probióticos, que me imagino que tienen que ver con esto y que entonces en general hay unos identificados que se sabe que son positivos o nos ayudan. ¿Eso es correcto o estoy eso es mal de correcto, mi cabeza? eso es correcto. Pero a la primera pregunta el gran enigma es que no conocemos todos los bichos que existen. Dos, ¿cómo se relacionan? Mm. O sea, ¿cuántos de estos bichos yo necesito para que se relacionen con estos otros bichos para que entonces sí me hagan defensas, sustrato y neurotransmisores que me van a funcionar? Ahora, en esta parte de los probióticos es porque de una u otra manera sí hemos aislado algunas bacterias, principalmente bacterias y ciertos hongos que son Saccharomyces, en donde se ha encontrado que producen una serie de sustancias que son benéficas. Por ejemplo, hay Bifidobacterium que de repente se da en ciertos probióticos o de lactobacilos, que también se dan en otros probióticos y que tienen efectos diferentes. Unos más con defensa, otros más con la producción de ácidos grasos de cadena corta y que ayudan cuando lo damos en vía oral a tratar de restituir esta parte. Al final, como uno puede ver, es cómo puedo restituir mejor esto teniendo Ujú. una dieta. Los probióticos ayudan de una manera u otra a tratar de tener bichos que puedan tener un efecto benéfico. A veces es medible y a veces no es tan medible. Ese es uno de los defectos de los probióticos que tenemos hoy. Y cuando los comercializan, digo, pues al final de cuentas uno dice, híjole, este me dice que funciona para diarrea, este me Justo. funciona para estreñimiento y este me funciona para sentirme mejor. Y este tiene no sé cuántas unidades y este tiene otros muchos mil millones de unidades.
Y esa es mi siguiente pregunta. Entonces, ¿sería aconsejable consultar con nuestro gastroenterólogo antes de comprar un probiótico como para decir, pues, ya me conoces y ya, o sea, mi médico conoce mi organismo y de qué pie cojeo, a lo mejor me puede sugerir el tipo de probióticos que son aconsejables para mí? ¿Sería eso lo ideal? Lo ideal es sí. La respuesta sería sí, porque si dirigimos esta pregunta de esta manera, la respuesta es sí, porque en teoría tu médico ya ha estudiado el probiótico. Y cuando hablamos de probiótico es algo general. O sea, debemos de hablar de cepas en específico, ¿no? O Ok. sea, si yo necesito bifidobacterias, yo necesito lactobacilos, yo necesito Escherichia coli, yo necesito Saccharomyces. Pero sí, hoy día, cuando vamos con el médico, siempre preguntamos por el probiótico. Y mi médico habitualmente dice el probiótico. Probablemente en una forma no tan correcta como debería ser, pero sí. La respuesta sería sí. Sería Pero por yo una... creo que dicen probiótico porque es más sencillo que yo lo entienda, porque si ya me empieza a hablar de cepas me voy a perder. Entonces, seguramente mi médico, yo pienso que sería Exactamente. así, sabe y me va a recomendar las cepas que sabe que me conviene, pero no me va a complicar explicándome o Exactamente. enseñándome de las cepas, Sí, supongo. ponemos bien. Oiga, y esto, el kefir, que yo ni sabía que existía, hace unos meses me insistieron y tal, y he leído mucho y he visto mucho, sí es algo recomendable para cualquier persona, etcétera, etcétera. Yo lo empecé a tomar, es muy ácido, entonces lo endulzo un poquito y ya está. La verdad sí siento que me ha caído bien, pero no tengo idea si es mi imaginación o funciona, sirve, no. A ver, sí, sí funciona. A ver, este es cómo funciona. O sea, ya sea los búlgaros o ya sea el kefir, básicamente lo que hacemos es un fermento ¿Que los búlgaros es el yogurt normal o no? que vienen de un búlgaro, Ujú. ¿no? Entonces, la respuesta es, estamos tomando una leche fermentada. Y fermentada implica dos cosas. Uno es el búlgaro o el kefir, lo que hace es quita el azúcar, ya no tienes lactosa. Si eres intolerante a la lactosa, ya puedes tolerarlo. Dejamos proteínas, dejamos los nutrientes, pero además de todo eso, se enriquece con una serie de bacterias. Y esto viene a colación porque, en teoría, esto hace que yo estoy tomando microbios y nutrientes, lo cual, pues, me permite tener un ecosistema adecuado, por decirlo de alguna manera. El gran problema con los probióticos y con la primera pregunta de ¿conocemos nosotros cuál es mi microbiota? La respuesta es, no hay una prueba hoy día en donde yo pueda decirte, tu microbiota es esta, y te Ok, faltan estos bichos y te faltan estos otros bichos. necesitas esta cepa. Necesitas de esta cepa. Cuando damos kefir o damos los búlgaros, que es el yogur, estamos dando una combinación de estos microbios y damos también una serie de nutrientes que al entrar en contacto con mi microbiota, pues en teoría va a ser un reacomodo de esta composición. Entonces, sí, a menos que tú no necesites de esos bichos. Sabemos que las sociedades que toman más cárnicos tienden a tener un tipo de microbiota. Aquellas sociedades en donde su dieta es más vegetariana tienen otra cantidad de microbios. ¿En cuál te funciona? En los extremos, Mm. ¿no? Porque estás tratando de encontrar esos dos puntos al dar una combinación de bichos. Pero si lo pienso en términos de síntomas,
Porque a mí un doctor fue el que me dijo que me sugirió, no doctor, no médico mío, una amistad que es médico. Hago la distinción porque no es mi médico tratante. Cuando tienes, pues, algunos temas digestivos, ¿no? Entonces dice, es que esto te va a ayudar. Entonces, ¿qué síntomas podrían indicar que pueda ser una buena idea? Independientemente que reitero, lo mejor es hablar con el doctor, ¿verdad? Pero, Creo que sí. A ver, cuando hablamos de mejorar la microbiota, hay estudios en donde ciertas cepas y ciertos bichos no solamente me ayudan a cómo se mueve el intestino y cómo hago la digestión. Es más, o sea, hay algunos probióticos que se utilizan en intolerancia a la lactosa. Hay otros probióticos que te ayudan, por ejemplo, cuando tienes gastritis, y esta gastritis es por un bicho que se llama Helicobacter pylori, y tienes que tomar antibióticos. Y entonces tomas estas cepas que te ayudan a no tener tantos síntomas y a tener una mejor tolerancia y que los antibióticos no te vayan a afectar en otros lados. Pero hoy día tenemos estudios en donde el lograr un equilibrio me puede ayudar en diversas enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, problemas neurológicos. Es más, o sea, cambios en la microbiota se han visto relacionados con ansiedad, con depresión y en edades tempranas con esquizofrenia. Y no es de que el probiótico me vaya a quitar la esquizofrenia, pero sí me puede ayudar a regular ciertos neurotransmisores que se están produciendo para mejorar los síntomas. Entonces, sí. la respuesta Ese es un espacio fascinante. La es un respuesta es, espacio perdóneme que lo interrumpe. fascinante y tendríamos que usar algunos días para poder platicar de esto. Bueno, yo espero que al menos otra charla de este tipo, Otra pero charla de sí. este tipo, No sé, exacta. no sé si lo interrumpí, iba a terminar la idea No, no, de no. este. Ok. No, la idea Es, es esa. es, es, Es que fascinante todo esto. es fascinante. Mencionaba estudios, por ejemplo, y hablando de estudios, hay algunos preventivos muy importantes, como la colonoscopía, la endoscopía también. ¿A partir de qué edad, cuándo, aunque no haya síntomas, hay que hacérselos? O cómo funciona? A ver, estamos en marzo y marzo en muchos países del mundo, empezando por Estados Unidos, es el mes para la prevención de cáncer de colon. Mm, Y entonces se promueven muchas pruebas para poder ver, uno, la posibilidad de tener cáncer y prevenir un cáncer avanzado, o dos, prevenir cáncer. Y cuando hablamos de cómo se desarrolla el cáncer, sabemos nosotros que a través del tiempo nosotros vamos a tener un desarrollo de unas lesiones que se llaman pólipos, que si se continúan hay un cambio, digamos, en la información genética que hace que se reproduzca de más. Y van creciendo estos pólipos y se hace cáncer. Entonces, una historia de varios años. La idea de prevenir cáncer es, uno, encontrar aquellos lesiones que puedan tener esta información, o sea, tener pólipos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la colonoscopia que tú estabas mencionando. En Estados Unidos, hace 10 años, decían que el estudio tenía que hacerse a partir de los 50 porque ahí es cuando se empezaba a ver el cáncer. Esto cambió hace 5 años. mm, Y el año pasado también cambió porque hace 5 años decían la edad para empezar a hacerse una colonoscopia para detectar estas lesiones y prevenir cáncer y detectar cáncer temprano es a los 45. Y hoy día hay varios estudios que te dicen que hay cáncer desde los 40. wow. Y entonces dicen algunos que
hay circunstancias en donde deberíamos empezar a hacer colonoscopía para detección de cáncer a partir de los 40 años. ¿De qué depende? ¿Cuál es la frecuencia de cáncer en mi población? Voy a dar otro ejemplo. O sea, en Japón en los 70, bueno, en el siglo pasado, el cáncer más frecuente era el cáncer gástrico. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo quería buscar? Cáncer temprano, pero en el estómago. Entonces había que hacer endoscopía. Y es cuando surgió, pues, esta endoscopía flexible que nosotros conocemos. Pero no nada más es en Japón, es también en Corea, en Chile, en Colombia, Perú. Y en México tenemos áreas en donde el cáncer de estómago es muy frecuente. Hablamos de una zona de Chiapas y también de Michoacán. Es Mm. decir, si yo tengo una población en donde el cáncer de estómago es frecuente, se recomienda hacer estudios para detectar cáncer temprano. Te voy a decir qué es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, si tú tienes síntomas de ardor en el estómago, sabiendo que ahí hay cáncer gástrico, con solo ese hecho, te hacen una endoscopia desde edades más tempranas. En Japón, pues obviamente tienen sistemas de detección en donde la endoscopia se hace en personas sin sedación. O sea, hoy día hacemos estudios de endoscopía y ponemos algunas medicinas para que el paciente no tenga dolor. En Japón no la hacen, ¿no? Se hace a toda la población. Este, entonces depende mucho en dónde y a quién le vamos a sugerir hacerse un estudio de estos en forma para prevenir cáncer, ¿no? Entonces, No es parte de, ahora como parte de tu chequeo, cada, no sé, año, 2 años, tienes que hacerlo. Es realmente cuando el doctor considere que es necesario, ¿es correcto? las guías, por ejemplo, en Estados Unidos te dicen a partir de los 45 años es recomendable empezar ya la detección de cáncer. ¿Cada cuánto se tendría que hacer esa? Si yo me hago el estudio a los 45 y no me encontraron nada, entonces en teoría en 10 años. Ok, Pero si me encontraron pólipos, entonces este periodo puede ser que sea corte, dependiendo de las características del pólipo. de parte de los que sé. Para cerrar, doctor, ha sido muy generoso con su tiempo. Déjeme preguntarle algo. Si una persona, desde su punto de vista, quiere cuidar su sistema digestivo, en esta etapa de la vida que ya en la que estamos, ¿cuáles serían las, no sé, 5 recomendaciones básicas que usted le daría Ay, a ver, en forma general yo te en forma diría general? masticar bien, tener unos hábitos alimenticios adecuados, dormir bien y hacer ejercicio. Y ejercicio no quiere decir que yo tenga que hacer un maratón, o sea, el ejercicio requiere nada más actividad física Moverse, caminar, salir, vivir, incluso, ¿no? O sea, simplemente estar activo. y sociabilizar, ¿no? Es parte de esto. Eso es lo que yo le diría para mantener esta parte. Pero el paciente que tiene síntomas, digo, pues la forma más fácil es decirle, oye, tener síntomas no es normal. O sea, no es normal vivir con síntomas. Y si tú tienes ardor en el estómago, pues obviamente ve y checa. Checa, digo, si no tienes ningún otro síntoma de alarma, seguramente te van a decir algunas recomendaciones, te van a dar medicamentos, ¿no? Y hay medicamentos que son muy eficaces para controlar síntomas y para controlar enfermedades. Es decir, por ejemplo, si yo estoy tomando y tengo que tomar por X, Y o Z razón alguna medicina y esa medicina como efecto secundario dice gastritis, pues entonces tengo que saber qué medicina puedo tomar. De las medicinas que han revolucionado el tratamiento de la enfermedad péptica, pues obviamente estuvieron en alguna época lo que llamamos bloqueadores de la histamina, que era cimetidina y ranitidina, que hoy pues, prácticamente no se usan.
Y después empezamos ya con otros que se llaman inhibidores de bomba de protones, que el típico es el omeprazol, el esomeprazol, el pantoprazol, y que el médico puede decirte cuánto tiempo, qué forma y todo. Hay formas también de combinar ciertas cuestiones, por ejemplo, el omeprazol con bicarbonato, en donde su efecto es más rápido, ¿no? O sea, así como tú me dices, de repente voy a comer y sé que me va a dar, pues a lo mejor el antiácido no me hace tanto efecto como, por ejemplo, dar el omeprazol con bicarbonato, que puede ser un poquito más rápido. ¿De qué depende? Ay, ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué cuestión tienes? Y entonces ya lo tomas y lo das, ¿no? pero el mensaje central que yo estoy escuchando es, no tenemos por qué padecerlo. O sea, hay formas, no hay que normalizarlo y sobre todo con los avances que están científicos, que además cada vez son más y más rápido, las cosas están evolucionando. Hace muy pocos años, o sea, yo creo que esta idea ahora de la conexión entre el cerebro y las enfermedades por cuestiones digestivas, pues yo no creo que, por supuesto, no lo sé, pero no imagino que hace un lustro realmente se estuviera hablando de eso. O sea, está avanzando tan rápido que no perdamos la oportunidad de hablar con nuestro médico, porque nuestros médicos están actualizándose constantemente. Y seguramente, a lo mejor nosotros fuimos hace 5 o 10 años y seguimos con lo mismo que nos dijeron entonces, pero a lo mejor hay otras opciones. Entonces, no nos conformemos y nos quedemos con la idea de que pues así es y ni modo. ¿No es cierto? Totalmente, o sea, hay lugares en donde la gente vive más de 100 años Y y vive las bien y cosas come bien son, y todo bien, y la regla es esa, come bien, sociabiliza y muévete, ¿no? Es una parte de esa regla. Y ¿cierto? cuando tienes algún síntoma, ve y platícalo, o sea, puede ser que no sea nada o puede ser que sea algo más importante, pero no, una persona no tiene que estar sufriendo, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. Doctor, ¿tiene redes? O si alguien quiere tener más información o quiere seguirlo o quiere contactarlo, ¿hay algún lugar donde puedan hacerlo? Híjole, redes no tengo. Me han dicho que soy viejito para eso. No lo entiendo mucho, pero algún día aprenderé de ellas. Mucha de esta información está en la página de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en la de endoscopía también. Con gusto, pues digo, ahí estamos, ¿no? Por favor. ¿Y usted da consulta en, ¿dónde? ¿En el hospital ABC? En el hospital ABC, sí, ahí en Ok. Santa Fe. Ujú. Perfecto. Ahí está. Entonces, pues no me queda más que, doctor, decirle muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor, pues cómo escuchar a nuestro sistema digestivo y cuidarlo un poco mejor en esta etapa de la vida. Muchísimas gracias, doctor. No, mil gracias a ti, mil gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos no haberlos aburrido y que sí nos enfoquemos en esta parte más que de enfermedad, de salud. Ese enfoque me gusta, que cómo podemos estar bien pensando en positivo. Pues muchas gracias. Y sí, amigos, a veces pensamos que ciertas molestias digestivas son simplemente parte de la edad o como siempre ha sido así nuestro estómago. Pero como escuchamos hoy, en muchas ocasiones el cuerpo nos está dando señales que vale la pena atender y entender mejor. Si esta conversación les ayudó a entender mejor algún síntoma que ustedes o alguien cercano haya tenido, pues compártanla. Y hablar de estos temas, porque hablar de estos temas también es una forma de cuidar la salud. Los invitamos a visitar nuestra página, hablandoenplata.mx, y a seguirnos en nuestras redes sociales, así como si pueden, por favor, regalarnos un me gusta y suscribirse al canal en la plataforma donde nos estén viendo o escuchando. Suscribirse realmente nos ayuda mucho a que este proyecto llegue a más personas. Gracias nuevamente por escucharnos. Yo soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata. Hasta la próxima.